Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Juan capítulo 1, verso 6, hermanos. Amén. Vamos a leer hasta el verso 18. ¿Listos? Juan 1, 6 al 18. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Padre, gracias. Ponemos este tiempo en tus manos, esta predicación, este sermón, Señor, que nos toca el día de hoy. Ayúdanos para que podamos ser bendecidos por tu palabra, tu Espíritu Santo. Haga la obra en cada corazón, Señor, de enseñarnos y de guiarnos a la verdad, de seguirnos formando para ser más como nuestro Señor y Salvador y dar frutos, Señor, dignos de arrepentimiento. Estoy en tus manos y este tiempo es tuyo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Hermanos, después de haber visto la introducción al libro de Juan, en donde estuvimos hablando más que nada muchas cosas técnicas sobre este libro, como por ejemplo su autor, sus características especiales, qué lo hacen diferente de los 3 evangelios sinópticos y su propósito principal que el mismo apóstol Juan expresó en el evangelio. Ahora, después de ver los primeros 5 versículos que son clave, porque este libro tiene una característica, hermano, es que los primeros 5 versículos son una preparación para estos versículos que vamos a ver hoy, 6 al 18. Prácticamente estos versos que vamos a ver hoy es como una ampliación de los primeros 5 versos. Entonces, esos primeros 5 versos son como un pequeño resumen de los versos que vamos a ver hoy, y al mismo tiempo, los versos que vamos a ver hoy son como un pequeño resumen de todo el libro. Entonces, los temas prácticamente se vuelven a tocar con la peculiaridad de que al principio se van viendo solo por encimita, y conforme vamos avanzando en el libro, el apóstol Juan entonces va profundizando en cada una de esas cosas. Una cosa que quizás, hermanos, van a notar en esta serie es que Juan, el apóstol Juan, se centra en algunos temas y primero los toca por encima, y luego llega a un punto en donde él entra a fondo
y como que repite la situación. Cuando tú lees Juan, tú ves que Juan está repitiendo muchas cosas. Creo que es buena esta técnica que el apóstol usó, porque al ser un libro tan profundo y complejo, siendo sinceros, es bueno entonces que muchas veces veamos la misma cosa desde otro ángulo o con otra analogía que usa el apóstol y nos aclara más las cosas. Amén. El día de hoy, hermanos, básicamente, si le tuviéramos que poner un nombre a este tema, sería creer o no creer. Ese sería un buen tema para estos versos que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque en esta porción se analizan las dos únicas respuestas a las declaraciones previas que ha hecho el apóstol Juan. El apóstol Juan ha hecho declaraciones fuertes en los primeros 5 versos. Ha dicho cosas tan fuertes como, por ejemplo, que Cristo es eterno. Ha dicho que Cristo en la eternidad estaba cara a cara con Dios. Prostonteón fue la frase que usó en el griego, ¿no? Prostonteón, 2 seres diferentes que están cara a cara en la eternidad hablando uno con el otro, pero ha ido más allá y ha dicho, y ese verbo es Dios. Vea la profundidad solamente del versículo 1. Entonces, ante esas declaraciones hay 2 reacciones, y una es creer lo que el apóstol Juan ha dicho, y la otra es no creer. Ante esta situación, al oír esta doctrina, muchos le abrirán el corazón a Cristo, se postrarán y lo adorarán y le dirán como Tomás, mi Señor y mi Dios. Pero ante esas declaraciones también muchos otros lo rechazarán y lo maldecirán, lo acusarán de estar loco, de estar endemoniado, de ser un mentiroso. Entonces, esto es algo que a lo largo de los últimos 2 años ha sucedido. Jesús en los últimos 2 años ha tenido millones y millones de seguidores. Algunos de ellos han resultado ser falsos después de algún escrutinio sobre su fe y su moral. Y otros han resultado ser verdaderos. Algunos han dicho de Cristo cosas como, por ejemplo, Él es bueno. Otros han dicho, fue un gran líder religioso. Otros, de hecho, hasta le dieron el título de profeta. Dijeron, es un profeta. Otros, en un momento pensaron, es un rey y viene a librarnos del yugo de Roma. Seguramente él va a derrocar el imperio romano. Entonces, siempre ha habido diferentes reacciones ante la declaración de quién es Cristo. Cuando la Biblia nos revela a profundidad la persona de Cristo, provoca estas 2 reacciones, creer o no creer. A mucha gente, hermanos, Cristo le atrae. La idea de Cristo les atrae. Pero muchos no se quieren comprometer con Él. Porque como muy bien lo dijo Charles Spurgeon, si para ti Cristo no es todo, entonces para ti Cristo no es nada. Cristo quiere todo. Cristo no quiere un poco de nosotros. Cristo lo quiere todo de nosotros. Cristo no busca simpatizantes tibios. El Señor busca discípulos que tomen su cruz y lo sigan. Muchos han sido abiertos en su hostilidad hacia el Señor y lo han acusado de muchas cosas, como decía yo hace unos minutos. Pero en contraste con la incredulidad de los que rechazarán estas verdades, hay un grupo que el Padre ha entregado al Hijo y que la Biblia nos enseña que estos vendrán a Él y tomarán estas afirmaciones de que Cristo es Dios como la verdad. Y esto está escrito, que hay un grupo de elegidos desde antes de la fundación del mundo que el Padre eligió para dárselos a su Hijo, para que sean su iglesia. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estos versos, hermano. Las 2 reacciones ante las afirmaciones de que Cristo es eterno, de que Cristo estaba con Dios en la eternidad y de que Cristo es Dios. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hubo un hombre.
Si cuando tú acabas de leer el verso 5, que fue nuestro último verso de la clase pasada, y pasas al 6, el cambio parece abrupto, porque los primeros 5 versos están dedicados al verbo de Dios, al logos, a Dios, a Cristo. Y ahora el giro es abrupto y comienza a hablar de un hombre que hubo y que fue un enviado de Dios. Note que para Cristo se utilizó la palabra, en el principio era el verbo, era, pero aquí se utiliza la palabra hubo. Y entendimos que cuando habla de Cristo en el sentido de que Cristo era, quiere decir que Cristo no tuvo un punto en la historia donde Él comenzó a ser y no tendrá un punto en la historia donde Él dejará de ser, simplemente porque Él es eterno, eso ya lo establecimos. Pero este hubo acá habla en el sentido de que alguien aparece de repente. Pero no debemos de entender lo que aparece de la nada de repente, sino que aquí, utilizando esta palabra para Juan, quiere decir que en la historia de Israel, mientras todo estaba como reposado y callado en la nación, de repente surgió y entró en escena un hombre. ¿Ok? Todo estaba tranquilo en Israel, no había pasado nada, 400 años de silencio, no había habido profetas, y de repente entonces entra en escena un verdadero profeta de Dios. En ese sentido es que tenemos que entender entonces este hubo, no que apareció de la nada, porque Juan no apareció de la nada. Ya vamos a ver el proceso, como él vino y llegó a ser. El apóstol Juan llama a Juan el Bautista enviado de Dios. Y es que pocos hombres como Juan fueron enviados de tal manera que su ministerio fue milagroso en muchos sentidos. En primer lugar, ya se había profetizado desde el Antiguo Testamento que habría un hombre que sería el precursor del Mesías. Y ese es Juan. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la cita, pero está en Isaías 43. Y cuando analicemos brevemente esa cita, usted se va a dar cuenta de la riqueza cristológica que tiene esa cita. Entonces, en primer lugar, es enviado porque desde el Antiguo Testamento se profetizó que vendría un hombre que sería el precursor del Mesías, a preparar el camino del Mesías. En segundo lugar, es enviado de Dios porque su concepción fue milagrosa. Sus padres, Zacarías y Elizabeth, eran ancianos que ya no podían tener hijos. Su madre era estéril, entonces la concepción de Juan fue milagrosa. Si usted lo quiere ver, eso está en Lucas 1:7 y también en el verso 36. Tercero, el ángel del Señor vino a sus padres. O sea, no solamente fue profetizado en el Antiguo Testamento, no solamente la concepción fue milagrosa, sino que vino un ángel y le apareció a Zacarías y le dijo prácticamente que iba a ser él el padre de este hombre que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Eso lo puede usted ver en Lucas 1:8. Cuarto, el Espíritu Santo llenó a Zacarías para profetizar sobre Juan. Su padre, entonces, por obra del Espíritu Santo, comienza a profetizar. Usted puede leer toda la profecía, está en Lucas 1:67 al 69. Y entonces Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a hablar de todo lo que Juan el Bautista iba a llegar a ser y que se cumplió y llegó a ser. Y quinto, hermanos, el quinto aspecto de por qué Juan es un enviado especial de Dios es que él vivió una vida normal hasta que se cumplió el tiempo que estaba profetizado en que había de manifestarse. En la vida de Juan había un punto en su timeline de su vida en donde él tenía que comenzar su ministerio. Y exactamente en ese momento, justo cuando el Espíritu Santo le dijo, es ahora, comienza a predicar ahora, él inició su ministerio. Eso lo puede usted ver en Lucas 1:80. Él no comenzó a lo loco, sino hasta el momento en que era el momento exacto que él tenía que comenzar su ministerio, su manifestación pública, para comenzar entonces a anunciar: arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién era este hombre? Dice que este hombre se llamaba Juan. El apóstol Juan, dijimos la semana pasada, que no se menciona a sí mismo en el Evangelio. Entonces, cuando usted lea el Evangelio de Juan y llegue al nombre Juan, el apóstol Juan está hablando de dos personajes. La mayor parte de veces está hablando de Juan el Bautista y en algunas veces llama Juan al padre de Pedro, que en Mateo se le llama Jonás y que es lo mismo. ¿Okay? Fue el primer profeta verdadero, hermanos, después de 400 años de silencio. Acuérdese
que entre el último libro del Nuevo Testamento, que es Malaquías, y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, hay un periodo que los teólogos le llaman el periodo intertestamentario, también el periodo del silencio, ¿sí? Se le llama el periodo del silencio porque en ese tiempo no se escribió ningún libro que fuera inspirado por Dios. Se escribieron muchos libros, por ejemplo, muchos libros apócrifos o deuterocanónicos se escribieron en esa época, los Macabeos, por ejemplo, y muchos otros libros, pero se le llama de silencio porque se entiende que no son palabra de Dios, sino hasta que vino entonces Juan el Bautista y él comenzó a predicar. Un profeta verdadero de Dios, se imagina, el impacto fue fuerte. Después de 400 años de no tener un profeta verdadero de Dios, aparece y entra en escena Juan. ¿Sí ve entonces lo especial que es Juan? No es cualquier persona. Es tan especial que Dios lo designa para ser su profeta, un profeta verdadero, después de 400 años de no haber dado profetas. Y comenzó a predicar. Llegó el momento de su manifestación pública y la predicación de Juan, hermanos, era fuerte. Pocas personas soportarían la predicación de Juan el Bautista. Era una predicación confrontante, era una predicación muy desafiante porque estaba prácticamente llamando paganos e impíos a los israelitas, a los judíos que se creían el pueblo de Dios. Pero ¿qué cree? A pesar de eso, Juan el Bautista tenía miles y miles de seguidores. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay un remanente dentro de un grupo grande que valora lo que es verdadero, aunque sea confrontante, pero dice, pero es la verdad. Y necesito entonces alinearme a esta verdad, aunque a mi ego no le guste, es la verdad. Y mucha gente tenía la humildad entonces de venir a Juan. Dice que muchos venían de todas partes, eso lo puede usted leer en Mateo 3, 5 al 6, y eran bautizados por Juan en el Jordán. Juan le dijo a la gente claramente cuando él comenzó su ministerio que el verdadero importante era Cristo. Cuando Cristo se manifestó, Juan le dijo a sus discípulos, es tiempo que yo mengüe para que Él crezca. Pero a pesar de eso, mucha gente, hermano, muchos de los discípulos de Juan no fueron a Cristo. Hubo un grupo, hermano, de seguidores de Juan el Bautista, que no se volvieron cristianos. Porque es que Juan era muy grande, ya lo vamos a ver. Era muy grande, el ministerio de él, hermanos, era muy poderoso. Pero él dijo, hay alguien más poderoso que yo, ya lo vamos a ver. Estoy explicando esto porque usted va a notar algo el día de hoy. Usted va a notar al apóstol Juan, el escritor del Evangelio, insistiendo en la inferioridad de Juan el Bautista. Y la razón que él está insistiendo en la inferioridad de Juan el Bautista comparado con Cristo es porque cuando Juan escribe el Evangelio, hay un grupo grande de discípulos de Juan que no creen en Cristo, que no han sido bautizados en el bautismo de Cristo, sino en el bautismo de Juan. Vamos a ver esa cita en Hechos 19:1. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Han pasado ya muchos años que Cristo murió en la cruz, unos 20, 30 años aproximadamente, escuche. Y todavía hay un grupo por ahí que Pablo conoce que son fieles seguidores de Juan el Bautista,
pero que no son cristianos, que han sido bautizados solo en el bautismo de Juan, que era un bautismo para arrepentimiento, y ahorita voy a explicar un poquito eso porque causa un poco de confusión, como que hay dos bautismos entonces, uno de Juan el Bautista y otro de Cristo, y es que verdaderamente el bautismo que da Cristo para salvación es el bautismo de la justificación, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y somos justificados por nuestra fe. Algunos historiadores dicen, escuche, que todavía en el siglo II de nuestra era había seguidores de Juan que habían hecho del culto de Juan el Bautista una religión. Y es que era muy grande este hombre, era muy grande. Jesús mismo dio testimonio de Juan. En Mateo 11:11, Jesús mismo dijo, yo les digo que de los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista, pero también les aclaro que en el reino de los cielos aún el más pequeño es mayor que Juan. Entonces Jesús puso en contexto esta situación. Tenemos que entender que Juan el Bautista no era grande por sí mismo, era grande por los antecedentes bajo los cuales Dios lo envió, lo que ya vimos, las cinco distinciones de su ministerio. Y Juan fue muy claro, Juan no se quedó el elogio para él. Cuando el Señor dijo que Juan era grande, Juan el Bautista dijo, yo no soy. Es más, detrás de mí viene uno, Él es tan grande que yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado, y los mandó a seguir a Jesús. Hubo un momento en que él vio a Jesús y delante de todos sus discípulos les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque claramente era tan grande Juan que mucha gente pensó que posiblemente él era el Mesías, ¿sí? Era muy poderoso entonces su ministerio, pero había alguien más poderoso y es Cristo Jesús. Verso 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, no en él, sino por él. Por medio de Juan, que daba testimonio de Cristo, las personas creyeran en Cristo. Y es que las diferencias entre Juan el Bautista y Cristo son abrumadoras, por supuesto, porque Cristo era desde la eternidad. Juan llegó a ser. Cristo es el verbo de Dios. Juan era solo un enviado a hablar del verbo de Dios. Cristo es Dios. Juan era solo un hombre. Cristo es la luz verdadera. Juan vino a dar testimonio sobre esa luz. La misión de Juan nunca fue exaltarse. Él siempre conservó la humildad, pero la gente a veces confunde las cosas y lo siguieron. Dice, a fin de que todos creyesen por él. El nombre que se le ha dado a Juan, hermanos, es el Bautista, y es que él vino a bautizar a pecadores arrepentidos para que se prepararan para venir a Cristo. El bautismo de Juan el Bautista, hermano, era, él se lo administraba a los judíos. Le cuento algo rapidito. Históricamente los judíos administraban el bautismo a los gentiles, a los paganos. Cuando ellos hacían un prosélito del judaísmo, lo bautizaban para que llegara a ser un prosélito del judaísmo. Pero Juan está llamando al arrepentimiento a los judíos, a los israelitas. Entonces era como una contradicción. O sea, Juan, tú nos estás llamando a nosotros, los hijos de Abraham, al arrepentimiento, a que nos arrepintamos y a que nos convirtamos. ¿Qué te pasa si nosotros somos hijos de Dios? Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 8, Juan le aclaró a los judíos que aún de las piedras Dios podía sacar hijos de Abraham. Que más bien ellos lo que hacían muchas veces eran las obras de su padre y los acusó de tener prácticamente las obras del diablo. ¿Ok? Entonces, este es el contexto del bautismo de Juan el Bautista. Su bautismo era bastante chocante porque estaba llamando prácticamente a personas que se creían hijos de Dios a arrepentirse y a venirse a bautizar. Los que tuvieron la humildad de hacerlo y vinieron y lo hicieron, entonces de dentro de este grupo había personas que cuando se arrepintieron de sus pecados estaban preparados, ¿verdad? Para poder ahora escuchar entonces el evangelio que venía a predicar Jesucristo. Pero por supuesto que ese evangelio generaba igual dos respuestas, creer o no creer. Verso 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Usted note que Juan el apóstol insiste en la inferioridad de Juan el Bautista. Cuando Juan escribe su evangelio, Juan el apóstol, Juan el Bautista ya murió hace varios años. ¿Se acuerda que lo mandó decapitar Herodes? Pero no murió el culto a Juan el Bautista. Él tenía seguidores, tenía discípulos, y entonces por eso Juan insiste tanto en esto. Él no era la luz, es decir, no lo estén siguiendo a él, porque él no era la luz, sino que él vino a dar testimonio de la luz.
Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 5, vamos a notar que el apóstol Juan llama a Juan el Bautista antorcha en Juan 5:35. Cuando lleguemos ahí lo vamos a analizar. Pero una antorcha es un instrumento que da luz, no es la luz en sí. La luz es la esencia, ¿sí? Cristo es la esencia de la luz, no un foco que da luz. La esencia en sí misma. Y esa es la diferencia entonces. Por eso dice que Él vino a dar testimonio de la luz, es decir, a reflejar la luz. Nosotros como creyentes de Cristo, hermano, nosotros podemos reflejar la luz del Señor. ¿Okay? Pero no es en sí que nosotros somos la esencia de la luz, porque ¿quién es la esencia de la vida? Es Cristo. La esencia de la luz verdadera que alumbra a los hombres es Cristo también. Eso lo vimos la semana pasada. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera, aquí está, la luz verdadera es Cristo. Y esta luz es verdadera, sin embargo, hay una necesidad. Escuche, la luz es verdadera, pero esa luz necesita entonces alguien que la señale. Juan el Bautista, el trabajo de Juan el Bautista era, haga usted de cuenta que cuando la luz brilló de Cristo, Juan el Bautista dijera, esa es la luz. Y aquí hay una enseñanza, hermano, y es que solamente los ciegos no pueden ver la luz. Cuando una luz brilla, tú no necesitas que alguien te la señale. Entonces, ¿por qué en este sentido la gente necesitó que Juan se la señalara? Porque aquí la enseñanza es que el pueblo estaba ciego espiritualmente. Por estar prácticamente en el pecado los había enceguecido. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y entonces por eso hay necesidad de que aunque la luz es brillante y la luz es grande, es necesario que alguien los tocara y les dijera, ahí está la luz, porque estaban cegados a causa del pecado. Dice que esta luz alumbra a todo hombre. No debemos entender esto como es suficiente la simple manifestación para salvar a todo hombre. Esa no es la explicación. Lo que quiere decir aquí es, hermano, que la ceguera del mundo es inexcusable, porque Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. La sola venida de Cristo, ¿ok? Alumbra a todo hombre. Esto quiere decir varias cosas. Por ejemplo, que Cristo es la revelación más completa de Dios para el hombre. La manifestación de Cristo es la luz verdadera. Cristo es la revelación más completa de Dios para el hombre. Eso está en Hebreos 11:1 y 2. Porque habiendo hablado el Padre de muchas formas en el pasado por medio de los profetas, ahora le ha placido hablarnos por medio del Hijo. ¿Qué otra cosa quiere decir? También quiere decir que Cristo es la manifestación más gloriosa jamás antes vista de Dios, Colosenses 1:15, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, esta es la manifestación de esa luz a un mundo que lamentablemente, obviamente, estaba en tinieblas, estaba cegado a causa del pecado. Sabemos, hermanos, que no todo el mundo cree en Cristo, pero aún así, eso no anula que Cristo es la luz verdadera, que alumbra a todos los hombres. ¿Por qué? Porque a Dios le plació dar esta grande muestra de amor al enviar a su Hijo. Yo siempre lo he dicho, la muestra más grande de amor en el universo es el hecho de que el Padre haya dado a su Hijo. Y la muestra más grande de ingratitud y de maldad que existe es que los hombres rechacen esa muestra de amor y digan, no quiero nada con Cristo. Verso 10, hermanos. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba. El apóstol Juan utiliza mucho esta palabra mundo. Cuando avancemos usted se va a dar cuenta. Habla mucho del mundo el apóstol Juan. También en sus epístolas habla mucho del mundo. La palabra original en el griego es la palabra cosmos y tiene 3 significados y ya les voy a explicar cuál es el que más usa Juan. En primer lugar se refiere al mundo físico, cosmos. El cosmos es el mundo físico. En segundo lugar también se refiere a la humanidad en general. Pero con mayor frecuencia se refiere al sistema maligno gobernado por Satanás. Es más en este sentido que el apóstol Juan usa la palabra mundo. Por eso en sus epístolas dice, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y se está refiriendo precisamente eso, a un sistema, ¿verdad?, maligno gobernado por Satanás. El Señor estaba en este mundo porque sabemos que Él hubo un momento entonces en la encarnación en que Cristo entró de la eternidad, Él entró en el tiempo de ser espíritu, entró entonces a materializarse en la persona de Jesucristo y por eso estaba en el mundo. Y dice ahí mismo, hermanos, que el mundo por Él fue hecho. Eso ya lo dejamos claro
en el verso Juan 1:3, donde dijimos que Cristo es el creador, que todo lo que existe fue creado por Cristo. Sin embargo, dice Juan aquí, aunque él estaba en el mundo y aunque el mundo por él fue hecho, ¿qué pasó? El mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Y esto se refiere a aquellos hermanos que porque aman su pecado y no quieren dejar el pecado, son ciegos voluntariamente. ¿Por qué? Porque Él es la luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Él es la máxima revelación de Dios. Él es la última palabra de Dios. ¿Qué excusa tiene el que lo rechaza? Ninguna. Es netamente responsable esta persona de rechazar entonces la luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Ahora, sabemos, hermano, que el Evangelio nos enseña que todo el que rechace a Cristo en esta vida, tarde o temprano estará frente a Cristo. Porque Filipenses 2 es claro, diciéndonos que un día toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y confesarán que Jesucristo es el Señor. Eso es una ley, ¿ok? Ahora, la persona tiene la opción entonces de ponerse a cuentas con Cristo el Salvador hoy o de vérselas cara a cara con Cristo el juez después. Pero tarde o temprano toda persona vendrá delante de Jesús y lo confesará. Lamentablemente aquella confesión sabemos que será demasiado tarde, ¿no? Porque obviamente es acá donde nosotros tenemos la oportunidad de hacer un ejercicio, ¿verdad? De nuestra fe y de creer. Mucha gente cree que cuando alguien muere, aunque no sea cristiano, la muerte tiene como un poder de volverlo ángel. O sea, siempre se ha mistificado, ¿no? La muerte, como alguien puede ser muy malo, puede ser un villano terrible, en cuanto se muere, se volvió un ángel. Todo mundo dice en la eulogía que dan las palabras de cuerpo presente que era bueno. Pero eso es un error. Realmente, hermano, establecido está que el hombre viva una sola vez y después de esto haya un juicio. Y en ese juicio se las verá con Cristo y Cristo será un juez, hermano, inflexible completamente. No, Él es que es muy bueno, Él allá se va a conmover de mí. No. Si tú crees eso, tú no has entendido lo que enseña las Escrituras acerca de Cristo. No conoces realmente el carácter de Cristo. Verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta expresión a lo suyo, hermano, se refiere a Israel, porque aunque todo mundo rechaza a Cristo, porque el apóstol Juan está hablando de un rechazo general primero, un rechazo general de todo mundo, aquel de los incrédulos hacia Cristo, ahora el apóstol Juan se va a un punto específico y comienza a hablar del rechazo de Israel como nación para Cristo su Mesías. Y lo llama lo suyo por lo menos 4 aspectos. Número 1, Jesús nació en Israel, entonces los israelitas eran lo suyo. Número 2, Jesús era descendiente de Abraham. Los israelitas eran descendientes de Abraham. Entonces, los israelitas eran lo suyo. Jesús era judío. Los judíos estaban esperando hacía 1500 años desde el tiempo de Moisés a su Mesías. Pero ahora que viene y que es la luz verdadera y que es la manifestación de Dios, dice los suyos ¿no qué? No le recibieron. Todo estaba preparado, pero estaban ciegos. El pecado los había cegado y cuando vino no lo conocieron. Cristo cumplió a cabalidad las profecías del Antiguo Testamento que señalaban y decían, Él es. Pero estoy hablando como nación, ¿ok? Como nación, Israel lo rechazó. Más bien lo mandaron matar y mientras lo mataban dijeron de una forma arrogante y prepotente, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, no a lo suyo vino y no le conocieron, no lo recibieron. Este tema del rechazo de Jesús es recurrente en Juan. Esto va a ser algo que va a ser recurrente hasta que acabemos Juan. ¿Ok? Y vamos al verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra más marca un contraste aquí, ¿no? Ya hablamos de que el mundo le rechazó, dice Juan. Ya Juan demostró que aunque Cristo era la luz de todos los hombres, de todas las naciones, y dentro de todas esas naciones habrá muchos hombres que lo rechazarán, y también demuestra que en su nación, la nación lo rechazó. Ahora el apóstol Juan da un giro de 180 grados y usa la palabra más hablando de un cambio dramático. Y es que aquí entramos usted y yo en escena. Porque más a todos los que le recibimos, los que creemos en su nombre, Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. El hecho de que el mundo
rechace a Cristo y el hecho de que aún Israel como nación rechace a Cristo no anula el que muchos al oír el Evangelio nos convirtamos y nos postremos y adoremos a Cristo. Gloria a Dios. A los que creen, suena como muy fácil, ¿no? Si lo vemos por encima, a los que creen, yo creo. ¿Cuántos creen en Cristo? Yo creo, pero no le conoces. ¿Cuántos quieren ir al cielo y pues no ir al infierno porque hay un castigo horrible ahí? Yo quiero ir al cielo, yo no quiero ir al infierno. ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos creen que Cristo murió en la cruz? Un montón de gente cree eso, pero la Biblia es clara, ¿verdad, hermanos? Y lo hemos dicho 1000 veces. Santiago 2:19 dice, el diablo, los demonios creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. Aquí este creer, hermano, es profundo y como Juan habla mucho de creer, entonces lo vamos a ir desgranando poco a poco, no voy a profundizar aquí, pero por lo menos para darle un intro, este creer tiene tres características. Primeramente es un conocimiento con entendimiento del mensaje, es la primera característica de este creer, ¿sí? Los teólogos usan 3 palabras para hablar de este creer, que debe tener notitia, que es el conocimiento con entendimiento del mensaje, que debe tener assensus, que es el asentimiento de esa verdad, es decir, ya lo entendí y ahora yo lo creo, y la última es fiducia, que es confianza plena en esa verdad para salvación. Entonces son 3 cosas que este creer realmente reúne. Repito, conocimiento con entendimiento del mensaje. ¿Ok? Número 2, asentimiento, es decir, ya lo entendí y ahora lo creo. ¿Ok? Y el último, ahora yo confío plenamente en estas verdades para salvación. Se me fue el audio, hermanos. ¿Que creen en qué, hermanos? En su nombre. Quiero aclarar aquí, hermanos, que no es creer en sí en un nombre, en las letras que componen un nombre. En la Biblia, hermanos, los nombres representan a la persona, representan su carácter, representan sus atributos. No se trata de hacer idolatría del nombre, ¿no? Hay gente que dice, si no dices Yeshua HaMashiach, el Cristo no te entiende. Y hasta hacen una idolatría. Y si dices Cristo, te acusan de paganismo y un montón de cosas. No. Los nombres en la Biblia representan a la persona, es a la persona que ese nombre representa en quien nosotros tenemos que creer. Para ponérselo en otras palabras, lo que esto quiere decir, este creer consiste en creer en el Cristo que las Escrituras revelan. Todo lo que las Escrituras revelan sobre Cristo, eso es lo que yo necesito creer. No es necesariamente un nombre, hermanos, ¿okay? No son unas letras las que por pronunciarlo me hacen más espiritual. No, es una fe verdadera. Y a este grupo de personas, hermano, dice que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nadie viene a Cristo si el Padre no le trae. Pero una vez que el Padre le trae, escuche, no hay nada ni nadie que pueda separar a esa persona que está en Cristo. Por cuanto la salvación no es por obras, la salvación no se puede perder por obras. Es imposible eso. ¿Okay? Porque no es algo que tú ganaste, es algo que el Padre te dio sin merecerlo. Juan 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escuche que este grupo de personas, hermano, dice que los cuales no son engendrados, ¿verdad? Ni de carne, ni de voluntad de varón. Tenemos que entender que sí, nosotros ya fuimos engendrados primero, ¿verdad? En la concepción, en el vientre de nuestra madre, y el Señor usó a nuestro Padre, y hubo un proceso, ¿no? de ser engendrados en ese sentido, pero este engendrados aquí habla de un ser engendrados de nuevo por Dios. Ser engendrados de nuevo. El viejo y trillado dicho, pero muy sabio y que nunca pasa de moda, dice que aquella persona que nace una sola vez muere 2 veces. Y la explicación es que al nacer una sola vez de tu padre y de tu madre y no nacer de nuevo en Cristo, obviamente estás perdido y mueres 2 veces porque mueres físicamente primero y luego mueres la segunda vez en la muerte eterna, que es el infierno, que es separado de Dios. Pero luego el dicho resume y dice lo siguiente: más el que nace 2 veces muere una sola vez. Y la explicación es que el que nace 2 veces es aquel que después de haber sido engendrado por su padre, por su madre, etcétera, y haber nacido físicamente, después es engendrado de Dios por el Espíritu Santo para ser ahora nueva criatura y ahora muere una sola vez.
porque habrá una muerte física en un momento determinado, pero no muere una segunda vez, porque la segunda muerte no es para los hijos de Dios, sino para los impíos, el infierno. Dice que son engendrados de Dios. El ser engendrados de sangre, carne y voluntad de varón, lo único que produce son pecadores. Nosotros producimos pecadores, hermano. Cuando tú tienes hijos, tú lo que estás produciendo es pecadores. Eso es lo que nosotros engendramos en nuestra voluntad, como carne, como sangre. Escuche, pero cuando Dios engendra por el Espíritu Santo a uno de esos pecadores, Dios engendra santos, para que sean sus hijos, para que vivan de acuerdo a su voluntad, para que los que vean nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros solo engendramos pecadores, pero el Padre engendra hijos para que sean santos. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Aquel verbo cuál es? Bueno, es Cristo. Esta es la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación, hermanos, ha tenido enemigos por siglos, ha sido atacada. Los primeros 5 siglos de la historia de la iglesia, hermano, la iglesia se dedicó a defender esta doctrina con uñas y dientes por 2 razones. En primer lugar, porque la doctrina de la encarnación del verbo es bíblica. Eso es irrefutable, eso está en la Biblia. En segundo lugar, hermanos, para los que no saben, no creer esta doctrina es muy grave. O sea, prácticamente quien no cree en la doctrina no es salvo, porque es una doctrina de salvación, es una doctrina fundamental. Ha sido atacada por milenios ahora, ¿no? Pero en los primeros 5 siglos hubo una etapa, hermanos, que se le conoció como los apologistas de la iglesia, y hubo hombres que se levantaron y refutaron las falsas enseñanzas. Algunos habían dicho, es solo Dios, pero no es hombre. Otros habían dicho, es solo hombre, pero no es Dios. Otros habían dicho, son 2 personas. Y entonces la iglesia encontró la fórmula correcta, y la iglesia, basado en la Biblia, la iglesia dijo claramente que era una persona con 2 naturalezas, una humana y una divina, verdadero Dios y verdadero hombre. Y esa es la fórmula exacta para definir quién es Jesucristo. Pero mucha gente se ha ido a los extremos. Y eso existe hasta el día de hoy. Han cambiado de nombre, ¿no? Antes se llamaba arrianismo o apolinarismo o alguna de ese tipo de herejías, pero hoy se llaman testigos de Jehová, mormones, hasta carismáticos. ¿Usted sabía que los carismáticos enseñan que los hombres somos pequeños dioses? El movimiento carismático, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Cash Luna, Guillermo Maldonado y otros de esos predicadores enseñan que nosotros somos pequeños dioses. Y esa herejía viene desde el principio de la iglesia, donde algún movimiento enseñó eso, que Cristo era un ser creado, que era solamente un Dios. ¿Se acuerda que vimos Juan 1:1 y dice, el verbo era Dios? Los testigos de Jehová lo traducen, el verbo era un Dios, con D minúscula. Y los mormones son politeístas, creen en muchos dioses. Creen que un día Dios fue un hombre como nosotros y que un día usted será un Dios como Dios es ahora. Entonces tengamos mucho cuidado porque, repito, esta doctrina, hermano, es de salvación. Aquel verbo, dice ahí, se refiere obviamente al verbo como lo vimos, que es el principio de todo lo que existe. Se hizo humano en la persona de Jesús. Lo infinito se hizo finito, la eternidad entró en el tiempo, lo invisible se hizo visible en la persona de Cristo. ¿Fue hecho qué? Carne. Entienda que aquí no quiere decir llegó a ser, porque Cristo es eterno en su esencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que llegó a ser un hombre. ¿Okay? Llegó a ser un hombre en la persona de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, es importante esta doctrina de la encarnación. No es fácil de entenderla, ¿okay? Es un misterio. De hecho, la Biblia llama a esta doctrina un misterio. Por si usted tiene preocupación y usted dice, es que no la entiendo, bueno, créala por lo menos. Pero escuche lo que dice la Biblia. El mismo Pablo dijo que este era un misterio. En Primera de Timoteo, hermanos, 3:16, vamos a ver esta explicación. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, subraya eso, porque esa es la doctrina de la encarnación, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La encarnación de Cristo
La encarnación del Verbo es bíblica, es un misterio. La Biblia tiene muchos misterios, la Trinidad es otro misterio. La misma creación del hombre es un misterio. ¿Cómo es posible que Dios pueda tomar barro y hacer un hombre y soplar y darle aliento de vida? ¿Cómo es posible que Dios pueda sacar la costilla de Adán y de esa costilla hacer una mujer? ¿Sí? Mucha gente que niega la encarnación de Cristo, sin embargo, cree esas cosas que también son igualmente increíbles e igualmente milagrosas. E increíbles digo para nuestra lógica humana. ¿Okay? El nacimiento virginal de Cristo, mucha gente dice, no, es que yo no creo en el nacimiento virginal de Cristo, es imposible que una virgen dé a luz. Entonces explícame cómo es posible que un mono de barro se haga un hombre. ¿Eso sí lo crees? Ah, sí, eso sí lo creo. Ambas cosas son misteriosas y ambas cosas son milagrosas. Esta doctrina de la encarnación, hermano, fue defendida férreamente en el primer siglo. Los mismos apóstoles. Cuenta la historia de la iglesia que en Éfeso había un docetista, que los docetistas, dije la semana pasada, eran gente que creían que Cristo era como un fantasma, una apariencia, que solamente parecía, pero que no podía tener cuerpo físico porque el espíritu es bueno, la materia es mala. Dios, siendo un espíritu, no podía habitar en la materia. Entonces había un hombre que se llamaba Cerinto y el apóstol Juan lo aborrecía completamente. El apóstol Juan, el apóstol del amor. Escuche, aborrecía a Cerinto y abiertamente lo denunciaba. Eso está en la historia, no está en la Biblia. Pero dice la historia que en una ocasión el apóstol Juan llegó a un lugar donde estaba Cerinto, unos edificios, y el apóstol Juan cuando lo vio allí dijo, vámonos de aquí antes de que este edificio se derrumbe porque aquí está Cerinto, enemigo de la verdad. Porque Cerinto enseñaba que Cristo no era real, pero ¿qué cree? El apóstol Juan tocó a Cristo, lo tocó con sus manos, él estuvo presente con Cristo. Entonces, por eso el celo del apóstol Juan, o sea, el apóstol Juan dice, este es un hereje que está enseñando algo que no le consta, cuando a mí me consta que Cristo tenía cuerpo y que yo lo toqué. Y mire cómo lo expresó en su epístola en 1 de Juan 1:1. Con eso arranca la epístola tratando de dejar claro que Cristo era físico, era de carne. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y esta es la parte que debe rayar, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué le podía enseñar Cerinto a Juan? Si Juan estuvo recostado en el pecho de Cristo. Esta doctrina, hermano, mire, hay cosas que uno puede negociar, pero hay cosas en las que uno tiene que ser muy celoso. En lo que es, ¿quién es Cristo? El cristiano tiene que ser muy celoso. Yo soy muy celoso en estas doctrinas. Yo puedo amar mucho a una persona, pero si la persona comienza a desviarse y a negar verdades de Cristo, me pongo como el apóstol Juan, en serio. Porque le voy a decir algo sobre el celo, hermano. El celo de Dios es como una moneda de dos caras. En una cara hay un profundo amor por Dios y en la otra cara un profundo odio por las cosas que ofenden a Dios. Eso es realmente nosotros, hermano, tener cuidado de lo que creemos. Y por eso espero que en este evangelio, ¿verdad?, vayamos afirmándonos en lo que creemos y no dejarnos confundir por cualquier creencia. Dice el apóstol Juan, retomando ese verso que vimos, el anterior que fue el 14, retomando ese verso, Juan 1:14, dice el apóstol Juan que habitó entre nosotros. Jesús habitó entre los hombres, no vino al mundo físico, habitó entre los hombres, estuvo aquí. Cristo es histórico. Mucha gente dice, Cristo es mítico. Creen más en lo que escribió Aristóteles o algún filósofo griego 300, 400 años antes de Cristo, pero lo que dicen los evangelios que son para acá, después de Cristo, no, eso no lo creo. Cristo es histórico, Cristo existió realmente. Historiadores que no fueron cristianos como Flavio Josefo habló de Cristo y muchos otros. Entonces Cristo es histórico, habitó. Y la palabra que usa aquí, hermano, es una palabra que se usaba para tabernáculo, que quiere decir que Cristo vino y vivió en una tienda, hablando de su cuerpo. Al cuerpo de Cristo se le llama como una tienda. Hizo una tienda entre los hombres y en esa tienda, o sea, hablando de su cuerpo, Cristo vivía. Y esto es hermoso porque así es como Dios habitaba con Israel en la peregrinación. Él habitaba en el tabernáculo, en el desierto. Ahí estaba la presencia de Dios y habitaba en medio del pueblo. Cuando se mandó a construir el templo, la presencia de Dios se mudó al templo y habitaba en el templo. Tabernáculo, templo, y luego viene Cristo y Dios habita entonces en Cristo. Cristo hizo un tabernáculo, una tienda de ese cuerpo. ¿Y qué pasó con esa tienda? Escuche, hubo un momento en que esa tienda cedió y dejó ver la gloria de Cristo. Mire lo que dice Juan, y vimos su gloria.
Porque cualquiera puede decir, dentro de mí está Dios, yo soy Dios. Pero a ver, transfigúrate. Bueno, ya va a salir por ahí un hereje que dice que se transfiguró, ¿no? Porque hay de todo. Pero hubo un momento, hermano, en que el Señor tomó a 3 de sus discípulos y entre ellos a Juan, el autor de este evangelio, Pedro, Juan y Jacobo, y los llevó a un monte y delante de ellos se transfiguró. Y el tabernáculo cedió, las cortinas del tabernáculo cedieron a la gloria y por un momento la gloria salió de ese tabernáculo y lo vieron. Lo vieron. Vimos su gloria, la gloria de Dios habitando entre los hombres en ese tabernáculo. Y esa es la prueba de que esa gloria es la gloria que Cristo ha tenido desde siempre, desde que Él es, porque Él dijimos, no es creado. Y lo llama también el unigénito, y aquí, hermano, no quiere decir que fue creado, no, sino que aquí lo que significa es que era único en su clase. Cuando un matrimonio tienen un único hijo, le llaman, ese hijo reúne dos cualidades, ¿no? Es el primogénito porque nació primero y también es el unigénito porque es el único, no tienen más hijos. En ese sentido, hablando humanamente, se entiende que ese niño llegó a ser, ¿no? Llegó a existir, que no existía antes. Nosotros no existíamos antes. No crea esa doctrina mormona de que nosotros éramos almas en el cielo esperando que se nos creara un cuerpo y de entonces venir a habitarlo. No, eso no es cierto, eso no es así. ¿Ok? Cristo, hermano, es unigénito, no en el sentido de haber sido creado, sino de ser único en su clase. Y es primogénito también en el sentido no de haber sido creado, sino en el sentido de importancia. Porque el primogénito en la Biblia era el más importante. Y hay versos donde el Señor llama primogénito a gente que no era primogénita. Por ejemplo, a Jacob le llama mi primogénito. ¿Era el primogénito? No, era Esaú. A Efraín le llama el primogénito. ¿Era el primogénito? No, era Rubén. ¿Por qué los llama primogénitos? Por importancia, no por orden de creación. En ese sentido, Cristo no es creado. Es unigénito y es primogénito, pero no es creado. Lleno de gracia y de verdad. 2 atributos relacionados con la salvación. Somos salvos por gracia y, como dijimos hace un rato, al creer nosotros también la verdad. Porque esto es algo, hermano, que a lo largo de Juan espero que quede claro que en la salvación hay dos cosas, ¿no? Que está obviamente la soberanía de Dios, porque la salvación es del Señor, y la responsabilidad humana. Hay una responsabilidad humana, obviamente, porque si no hubiera esa responsabilidad humana, Dios no podría entonces hacer responsable a la persona por estar en el infierno. No existe, como decía la clase el día de hoy, el libre albedrío. No, eso no existe. ¿Ok? Entonces hay mucha gente, hermanos, que profesa fe, pero es una fe sin conocimiento, sin entendimiento de quién es Dios, sin confianza en esa verdad. Verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan, el apóstol, sigue insistiendo en que Juan el Bautista lo dijo, él es antes que yo, clamó diciendo, ¿se acuerda que el trabajo de Juan el Bautista era ese? Una voz que clama en el desierto. Veámoslo, Mateo 3:3, rapidito. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan vino a clamar eso, esa era su predicación. ¿O sí? Lo dijo Isaías. Ajá. ¿Y de quién lo dijo Isaías? Bueno, veamos de quién lo dijo Isaías, 43, un verso que mencioné antes, pero escuche, ¿de quién decía Isaías esto? Voz que clama en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mateo está diciendo que aquel de quien se profetizó en 43 de Isaías, que vino a preparar camino para Dios, es Juan el Bautista en el Evangelio, que vino a preparar camino para Dios. ¿Y quién es ese Dios? Cristo. Cristo es Dios. Dice Juan el Bautista, él es antes de mí. Nosotros sabemos que cronológicamente Juan el Bautista, ¿cuánto le ganaba de edad a Jesús? ¿Alguien sabe? 6 meses, ¿no? De acuerdo al récord de la escritura. 6 meses. Pero entonces, ¿cómo es que Cristo era antes que Juan? Si Juan nació cronológicamente antes que Cristo. Bueno, porque Cristo es Dios. Cristo es eterno. Hubo un momento en que Cristo dijo, no solamente era mayor que Juan. Hubo un momento en que Cristo dijo, yo soy antes de Abraham. Y Abraham fue 2000 años antes de Cristo. Entonces, es porque Cristo es Dios y en su esencia Él es eterno. Hubo un momento en su encarnación en el tiempo. Pero en su esencia no ha habido inicio ni habrá final, porque Él es el alfa y la omega, el primero y el último. Y parece que sigue esa insistencia, hermanos, dijimos, de Juan el Bautista dijo claramente, Él es antes de mí. Verso 16,
porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud habla de que en Cristo, hermanos, estaba toda la plenitud de Dios. Eso ya lo vimos la semana pasada, acuérdese. Recibió adoración, tenía los atributos del Padre, los nombres del Padre, los títulos del Padre. Toda la plenitud. Colosenses 2:9 dice eso, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y de esa plenitud entonces dice que tomamos nosotros nuestra provisión y habla de que primeramente, espiritualmente, Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitamos. Pero también sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros en todas las demás áreas según su voluntad. Él cuida las aves, Él cuida las flores, tiene contado nuestros cabellos. En su calendario está escrito el último día, el último aliento que daremos. Y en ese sentido nosotros tomamos de esa plenitud. Habla entonces de un flujo continuo del favor y la providencia de Dios, ayudándonos, estando con nosotros siempre. Eso no quiere decir, hermanos, que Dios siempre está obligado a resolverte. No, porque Él lo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que quiere decir es que Él nunca nos dejará. Escuche, si tú eres hijo de Dios, no hay un segundo de tu vida en que el Padre te deje de amar, porque de su plenitud tomamos nosotros. Es un flujo continuo de su gracia, de su verdad, de su amor, de su luz. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada. Ya vimos Romanos, hermano. No puedo meterme otra vez en todo lo que es la ley. La ley no da salvación. La ley da a conocer el pecado. La ley no es mala. La ley es buena, es justa, es santa porque revela el carácter de Dios, pero no salva. ¿Qué hace entonces la ley? La ley te dice, ve al que te puede salvar. ¿Quién es ese? Ese es Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo vinieron la gracia y la verdad. Por medio de Moisés vino la ley. Y también había un culto a Moisés cuando Juan escribe esto. Hay un culto a Moisés, hay un culto a Juan el Bautista. Y Juan quiere dejarles claro entonces que no es ni por Juan el Bautista ni es por Moisés, sino que es en Jesucristo en quien está la gracia y la verdad, la salvación. Entonces, ¿qué hacemos con la ley, Juan? Bueno, pues háganle caso a la ley, obedezcan la ley. Entonces hay que guardar un montón de cosas que la ley manda. No, háganle caso en este sentido, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este tema de la ley es extensa. El que tenga más dudas, yo di la serie de Romanos, le vea todos los 45 sermones. Ahí se le va a aclarar cuál es el papel de la ley, la Torah, en la vida del creyente. Entonces, ese es ese verso 17. Y llegamos al final, verso 18. Y dice el apóstol Juan que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Dios ¿qué es Dios, hermano? Dios es un espíritu. Dios no tiene cuerpo. Dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué vieron entonces? Personas que dijeron que vieron. ¿Qué vio Moisés cuando Dios le dijo, no te dejaré ver mi rostro sino mi espalda? Cuando Aarón y María murmuran de Moisés, Dios los regaña y les dice, ¿saben qué? No murmuren de mi siervo, porque a muchos otros profetas me les apareceré en sueños y visiones, mas a mi siervo cara a cara le hablaré. ¿Qué es eso? Está hablando Dios aquí, hermano, prácticamente de hacer una manifestación visible para que ellos pudieran decir que vieron algo. Por ejemplo, el ángel del Señor es Dios. Y en la Biblia vemos a personas hablando con el ángel del Señor. Pero la esencia de Dios, que es espíritu, hermano, es invisible. Eso no se puede ver. De hecho, si se pudiera ver, la persona que lo vea caería inmediatamente muerto, fulminado. Que no se puede estar ante esa esencia de Dios. Tengamos cuidado, ¿no? Porque hoy mucha gente dice, yo vi a Dios, Dios me visitó, Dios me habló, Dios me dijo. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Porque si eso hubiera pasado, pues habría muerto en el momento en que eso sucedió. Hay pasajes, hermano, donde dice que Dios hizo ciertas manifestaciones y la gente necesitó que se les abriera los ojos para poder verla. ¿Se acuerda de Balaam? Números 22. Balaam va empecinado por un camino y el ángel de Jehová le aparece a la asna y la asna tiene más discernimiento que Balaam y la asna ve al ángel de Jehová y empieza a tratar de escapar por otro lado. Y el ángel estaba ahí, pero Balaam no lo había visto. Y si usted lee el verso 31, números 12:31, dice que hubo un momento en que Dios le abrió los ojos a Balaam para que viera al ángel. Y cuando lo vio que tenía una tremenda espada ahí esperándolo.
Sí vio, pero no lo vio sino hasta que Dios le abrió los ojos. Eso está literalmente ahí en Números 12, 22, 31. Otro caso es en 2 de Reyes 6, 17. Cuando Eliseo, que es un hombre de Dios, ve que están rodeados por un ejército que lo quiere destruir, porque Eliseo le echaba a perder los planes de guerra a este rey. Este rey quería hacer daño a Israel, hacía un plan y el Señor se lo revelaba a Eliseo. Y Eliseo le decía, mira, esto están planeando contra ti, ten cuidado, por aquí no pases por allá. Entonces este rey mandó a investigar, hey, ¿cómo es que Israel sabe todos nuestros planes? Es que hay un profeta que se llama Eliseo y Dios todo se lo revela. Entonces este rey trata de matar a Eliseo y lo rodea con un ejército tremendo y Eliseo no tiene miedo mientras su criado está temblando de miedo. Y le dice Eliseo al Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y se los abre y dice que entonces él ve que están rodeados de caballos y carros de fuego enviados por el Señor para defender a Eliseo. Entonces, rapidito, lo único que quise decirle es que algunas veces ciertas manifestaciones Dios las permitía, pero la esencia de Dios no puede ser vista. ¿Cómo entonces es la máxima revelación de Dios? Está en el unigénito, que está en el seno del Padre. Él nos ha dado a conocer al Padre. ¿Qué le dijo Felipe a Jesús? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Jesús? Felipe, si yo estoy contigo y dices muéstranos al Padre. Cristo es la manifestación más gloriosa de Dios. Él nos lo ha dado a conocer. La palabra, hermano, que se utiliza ahí para conocer es bien bonita, porque es la palabra de donde se exegeomai, de donde se deriva exégesis. Y lo que quiere decir es que Cristo, escuche, cada vez que tú te preguntes algo de Dios, Cristo es la explicación más satisfactoria a tu pregunta, ¿cómo es Dios? Él nos lo ha dado a conocer. Él nos ha revelado al Padre. Él es el verdadero Dios también. Dice Juan 14:7, es la última cita de hoy. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Mi último comentario es, hermanos, que no se preocupen por las cosas que suenan muy técnicas o muy teológicas o muy profundas, porque tenemos todavía 21 capítulos, ¿verdad?, para ir entonces amarrando cada una de estas cosas, porque esta parte que hemos visto, Juan, capítulo 1, verso 1 al 18, es como un resumen de todo el libro. Ahora vamos a entrar a ver cada tema en su profundidad. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.